Voces que construyen, por Jóvenes Construyendo Michoacán. Hola a todos, bienvenidos a Voces que Construyen por Jóvenes Construyendo Michoacán. Hoy nos galardona, nos complace con su presencia el presidente municipal de mi querido municipio Tangamandapio, del que también yo soy originaria. Bienvenido, presidente, ¿cómo se encuentra? ¿Qué Arroyo? Nos sentimos contentos aquí de estar con ustedes, con jóvenes tan activos, tan proactivos, y pues aquí esperando compartir algunas inquietudes que hemos venido transitando ya en algunos años. Bueno, para dar un poquito de inicio, cuéntame un poco de ti, cómo te interesas en este tema de la política, cómo llegas a lo que es este movimiento regeneracional. Sí, mira, mi historia comienza por aquellos rumbos del 2013-2014. Yo trabajaba en Unicadmi, en el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán. Por hacer el destino, yo tenía un puesto administrativo, pero mi historia viene a partir de que mi papá siempre fue comerciante y siempre vendimos artículos, muebles, y cuando llego a esta institución en un puesto administrativo estaba vacante una jefatura de vinculación que tenía que ver justamente con la venta de la institución, cursos, capacitaciones. Entonces yo llego al plantel literal a venderle a mis compañeros artículos que yo vendía. La directora en turno, yo quiero pensar que vio esa parte de facilidad de la venta y me propone que cubriéramos sin un tema salarial, sino más bien con un tema honorífico, que cubriéramos esta jefatura de vinculación, y ahí comienza mi historia muy puntual. Comienzo a relacionarme en la región Ciénega, atendía 8 municipios, que es lo que atiende el plantel Zaguayo, que ahorita ya por ahí ya no es un plantel, es una acción móvil. Y ahí inicia mi historia y mi primer contacto con el tema político ya de manera formal, como tendría que ser. Yo me reunía con presidentes, vendíamos capacitaciones, y las capacitaciones tenían que ver con ese buen trato, que luego no nada más son las ganas de querer servir, sino que a veces se necesita que tengamos las herramientas, la capacitación y las ganas de poder ser un buen funcionario público, dar una buena atención a la población. Y por ahí comenzó mi historia en la política. Un poquito, bueno, ¿y qué te motivó a unirte al movimiento de Morena? Yo nací en el partido, en el único partido de izquierda formal que en su momento se fundó en los años 80, 90, me refiero al PRD. Ahí nacimos como familia, por algunas cuestiones, las cuales, lo digo con mucho respeto, ya no coincidimos con sus políticas, con las políticas públicas, y me refiero específicamente luego a un sexenio en específico con Enrique Peña Nieto, algunas reformas en las que yo ya no estuve de acuerdo en la postura política que presentaba este partido del cual menciono, y de ahí comenzamos a transitar en este movimiento. Nos decidimos unir en 2018, 2019, es cuando entramos al partido, y a raíz de ahí se vienen algunas propuestas importantes. Siempre he sido, más que otra cosa, me he considerado obradorista. Son obradoristas 100%. Es correcto. Antes que morenista soy obradorista, y el ser obradorista me hace ser un buen morenista. Claro que sí. Bueno, ¿recuerdas un momento en específico que te haya motivado o que recuerdes muy presente en este movimiento? Sí, por ahí al inicio del movimiento lo hemos venido escuchando en los compañeros que fundaron este gran partido. Lo primero era específicamente pues, que nadie creía en Morena. Hoy es el partido ejemplo, es el partido con en el más poder, senadurías, más diputaciones, más presidentes municipales, y claro, con la presidenta que es de nuestro partido. Es el partido efectivamente que ha generado ya una trascendencia importante, pero los inicios del partido tienen que ver con una situación debilitada, donde solo creyeron algunos cuantos, y que esa resistencia, persistencia, oposición real, siendo muy pocos, haya llevado a conformar un partido movimiento en lo que es hoy. Yo creo que eso es lo que más me motivó a unirme a las filas de Morena. Debo decirlo también que el ejemplo de nuestro presidente ha sido siempre la mayor bandera que hemos tenido, la forma de gobernar. Yo, desde antes de dedicarme al tema político, siempre creí que él tenía que gobernar este país, desde el fraude del 2006, lo que pasó en el siguiente sexenio, 2012, lo mismo, que es cuando comienza movimiento a resonar. Es correcto,
espacio de los compañeros del gobierno legítimo, y comienza esta historia, pero insisto, la situación, la trascendencia, la persistencia, el ejemplo de vida, el ejemplo político de nuestro presidente Andrés Manuel, yo creo que es la motivación más grande. Una situación, una historia adversa totalmente, una situación de declives, de desafueros, de gobiernos federales en contra, con inclusive seguimientos importantes, y que haya mantenido esa fortaleza. De todo eso arraigado de los demás partidos políticos que bien sí gobernaron la oposición, ¿realmente si era oposición diferente o era lo mismo? Entonces era esa la situación en que veníamos de un país que realmente lo recibió muy mal, en mi pensar, y pues sí yo siento que Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los presidentes que mejor ha tenido México. Desde su libro, desde cómo empezó, de cómo fue generando este movimiento desde que estuvo en el partido pues, de izquierda, cómo fundó este movimiento, porque surge como un movimiento, no surge como un partido realmente político, surge de esa inquietud, de ese quiero hacer algo, quiero mejorar nuestro país. Pero bueno, es un poquito un hincapié ahí. Bueno, ¿cómo fue este proceso desde que estuviste en este movimiento hasta asumir ahora la presidencia municipal? Nosotros decidimos sumarnos al movimiento sin una afiliación como tal. Cuando yo me uno al movimiento no había una apertura a la afiliación. Nos sumamos de manera por convicción. Entendíamos que teníamos que construir. Yo vengo trabajando en la labor social desde el 2015 más o menos. Por ahí en su momento tuvimos un gran apoyo. La primera persona que creyó en nosotros es el licenciado Carlos Torres Piña. Claro, nuestro actual fiscal. Es correcto, fiscal de Michoacán. Él, en algunas reuniones andábamos inquietos con esto que les platico. Cuando iniciamos en la vida política, en la vida pública, con esta jefatura, yo escuchaba de un tal Torres Piña, yo lo quería conocer. Y me decían, Torres Piña anda acá en Venustiano Carranza, y yo le corría a Venustiano Carranza. Torres Piña anda acá en Zamora, y yo le corría para Zamora. Entonces, realmente él fue quien me dio la apertura, me dijo de dónde eres, qué eres acá. Le dije, soy de Tangamandapio, me dijo, pues vete a tu pueblo a construir. ¿Qué haciendo acá en otros rumbos que no son tuyos? Y de ahí tomamos la determinación y comenzamos, insisto, con la labor social, con un grupo de compañeros, compañeras que creyeron en que podíamos formar algo, fortalecer el movimiento, y comenzamos con la labor social. Hacíamos algunas gestiones, bajábamos tinacos a bajo costo, láminas, bombas aspersoras, muchas cosas. Y como ya traíamos un trabajo de territorio con labor social, eso nos abrió la pauta para que el director regional de bienestar nos invitara a ser parte del grupo de servidores de la nación. Yo tengo el honor, el orgullo de haber transitado el sexenio de nuestro siempre presidente Andrés Manuel López Obrador en la estructura vertebral del gobierno federal. Y la estructura vertebral me refiero a los servidores de la nación, que prácticamente son quien lleva las políticas públicas del gobierno federal directamente a territorio, de manera directa, como tienen que ser. Me tocó transitar ahí tiempo, en lo cual me permitió conocer los programas, escuchar a la oposición, tanta barbaridad que decían, que era una forma de desviar recursos. La verdad es que no. Yo soy una persona que estuvo ahí, que nos dimos a la tarea del municipio de ser uno de los primeros municipios que tuvo al 100% cubiertas sus escuelas con el programa La Escuela es Nuestra. Hay municipios que luego no han podido transitar en este 100%, y muchos programas. Aquí tenemos una naturalidad importante, trascendental, y además que tenemos que proyectarlo. Me refiero a dos comunidades originarias indígenas, Tarecuato y La Cantera, dos comunidades hoy con autogobierno, y que estos autogobiernos vienen a regresar un poquito de lo mucho y de la grande historia que se tiene con comunidades indígenas. Y esto transita otra vez más a raíz de nuestro presidente, claro, de ayudar, de crear programas con una naturalidad importante, donde solamente aplicaban en comunidades como estas. Estos sectores, pues, que más que nada se apoyaran y estuvieran dirigidos a ellos. Sensibles y vulnerados, porque la verdad es que aquí en el municipio hemos tenido la historia de gobiernos anteriores a tu servidor que han transitado en la lógica de no permitir
o de estar bloqueando que en su momento tuvieran una independencia administrativa, económica. Hoy que nos toca gobernar estamos haciendo y transitando bajo lo que creemos. Hoy es una realidad, los asiste la legalidad, la ley los ampara como autogobiernos, como cuarto orden de gobierno, y para mí es un honor que como presidente municipal pues sea el primero que esté transitando en una lógica de respeto, de apoyo y de coordinación mutua. Bueno, ya me comentaste y siento que también va orientado a esta parte. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro estando como presidente municipal? Híjole, yo creo que delimitarme a una sola cosa sería... muy ambiguo. Sería como lastimar muchos logros que se han venido alcanzando, y quiero iniciar por el primero. El primero tiene que ver con una candidatura que no se nos da en 2021. La verdad nos dolió, nos sentimos muy conmocionados. No se da la candidatura en 2021, pero entendíamos que pues, no era un tema de cargos, sino de encargos. Y entendíamos que si no se había dado esta candidatura en 2021, donde ya teníamos una fortaleza, una estructura electoral importante, una estructura de compañeros y compañeras en cada localidad, una estructura de carne y hueso, pues teníamos que transitar, no podíamos irnos de berrinchudos a otro lugar como muchos lo hacen. Ay, no me dio la candidatura, pues me voy y me alejo, o me sumo a otras cosas, ¿no? Nosotros decidimos ayudar a nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, en su campaña. Estuvimos ahí apoyando en esta región, construyendo algunos temas, disciplinándonos en el tema de que si no nos tocaba, no nos tocaba y no pasaba nada. Pero en 2024, que se me da la oportunidad de ser candidato, debo decirlo, no sé cuántos municipios en Michoacán no puedan presumir, pero nosotros, con mucho respeto a nuestra presidenta de la República, sacamos más votos que nuestra presidenta Claudia aquí en el municipio. Y eso tiene que ver con que mucha gente nos decía, por eso te decía que un solo logro no podía generarlo solo, porque mucha gente me decía aquí que yo no coincido con tu movimiento o en el partido en el que te encuentras, pero sí coincido con Quique Arroyo. ¿Con quién eres tú? Es correcto. Entonces, por eso es que hay esta diferencia de votos, una diferencia importante, cerca de 2,000 y fracción de diferencia. Cabe hacer mención que también, para mencionar un logro más, tiene que ver con el electorado que tenemos en Tangamandapio, un electorado que ha venido transitando desde hace mucho tiempo en una votación no mayor a 3,000 votos, 3,300 votos. Nosotros como equipo político, con tu servidor a la cabeza, logramos sacar una votación histórica que comprendió los 8,008 votos. O sea, superamos en votación a Jacona, que es más grande que nosotros, superamos en votación a Jiquilpa, que también es más grande que nosotros, pero esta votación sin duda comprendió, amiga, justamente un hartazgo, una situación de que ya la gente venía transitando en diferentes opciones gubernamentales, de proyectos, y que de alguna otra manera no venían respondiendo a las necesidades que se requieren del municipio. Y hoy que hemos tenido esta ola, esta oportunidad, esta confianza histórica en Tangamandapio, con una votación tan importante, pues lo único que tenemos es mucho compromiso, mucho trabajo, mucho que hacer, porque además pues el municipio no es como que lo tengamos con las finanzas más sanas, pero pues ahí comienza el reto, para no extenderme más en la pregunta. Sí, es que siento que no es un trienio ni un sexenio es necesario como para satisfacer todo lo que viene arraigado de años. Es correcto. Algunas veces me ha tocado ver esa situación en la que sí se cumple la gente, vamos trabajando, se va trabajando, pero satisfacer las necesidades de un municipio como es Santiago, que está extenso, tiene bastantes comunidades, se está cumpliendo, pero también no es suficiente un trienio, se necesita, está constante trabajo y claro, resultados. Ahí por ahí en redes sociales veo todo lo que haces y de verdad es yo he visto pues los trienios pasados y veo realmente que es de trabajo, que haces muchas cosas por el municipio, desde las cosas como me comentabas hace rato del parquecito que te pidieron los niños, presidentes antes no lo hacían y eso es la diferencia que se está marcando en este nuevo trienio.
Bueno, hablando un poco de tus proyectos, ¿cuál es el proyecto que más satisfacción te ha dado, que más impacto ha tenido aquí en la comunidad? Yo creo que son varios, pero un proyecto que lo tenemos de manera muy sensible tiene que ver con el tema del agua potable. Este proyecto, la verdad es que estamos apostando mucho a la cuestión ecológica. Aquí en el municipio, en el ayuntamiento, en la administración como tal, tenemos algunos gastos excesivos por bombeo de agua potable. Tenemos unas cantidades medias complicadas que se pagan mes con mes por obviamente llevar el líquido vital a las familias, insisto, por temas de bombeo, y nosotros decidimos entrarle a una cuestión sensible. Nuestro municipio, más allá de una construcción de obras públicas, de cosas que además se necesitan, no digo que no se necesitan, tenemos que iniciar con el origen, y el origen son servicios básicos que no tenemos o que no teníamos. Nosotros nos encontramos con la administración, calles a oscuras, digamos en septiembre, con calles a oscuras, El alumbrado, que es algo básico. el alumbrado público, pero no tanto porque las lámparas fallaran, que además sí fallaban por temas de que eran lámparas muy viejas. También tenía que ver porque no se pagaba la energía eléctrica. La deuda. Y no se pagaba porque había deudas y había inoperatividad en el gobierno. Es más, aquí el Palacio Municipal estaba prácticamente con un diablito. La plaza pública estaba a oscuras y Comisión Federal de Electricidad dijo: mira, no hay ningún problema, pero tú me pagas, yo te doy servicio. Tú no me pagas, yo te corto. Y lo último que cortaron fueron el bombeo del agua potable, que fue un tema de un caos. Decidimos entrarle. Me dijo a mí el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad: sabes qué, Quique, pues qué bueno que vienes a presentarte, a hacerte cargo de la deuda, a reconocerla, porque además sé que tienes la necesidad en tu municipio de que no hay energía eléctrica de manera pública. En el tema del bombeo ya lo cortamos, pero pues aquí pagan, no hay reconexión. Entonces no había de otra. ¿Qué pagar? Teníamos que pagar, teníamos que iniciar con nuestra, Administración, el 1 de septiembre, la toma de protesta. Decidimos entrarle, cubrir el monto, que oscilaba más de $500,000 la deuda, y le entramos en esta parte, pero insisto, la parte sensible del agua potable. Estamos armando un proyecto que oscila a los 15, 16 millones de pesos, una inversión histórica también, que tiene que ver con instalación de paneles solares en todos los pozos, la actualización, mantenimiento, revisión, porque hemos detectado muchas fugas, hemos detectado algunas tomas clandestinas, hemos detectado mucho rezago, mucho olvido, filtraciones por la decadencia. Sí, que no están en óptimas condiciones. Y la verdad es que es normal, son muchos años de olvido en este tema, entonces pues tenemos que entrarle al asunto. Y yo creo que es un parteaguas, nos vamos a soltar el tema. Estamos próximos a ir entregando pozo por pozo, reducir el consumo de energía eléctrica, que el bombeo, el mantenimiento nos garantice que llegue a las familias el agua potable, pero eso estaremos en próximos días, en próximas semanas. Me gustaría invitarlas para ir a cada colonia donde no había, por ejemplo, La Granja, que es un compromiso, no tenían agua, algunas sí tenían agua, otras familias más alejadas no tenían, y espero que ahora que demos el arranque y la entrega del pozo del Panteón, ya con su panel solar, ya con su autorización, ya con su mantenimiento, podamos ir a La Granja, escuchar a los vecinos y que sean ellos quienes nos digan si conseguimos el objetivo, y así pozo por pozo y barrio por barrio. Claro, y todo esto es parte de esta política pública que estás llevando a cabo, de estar cerca de la gente, de escuchar de sus necesidades, de mantener que el municipio como Tangamandapio no se quede en el olvido muy atrás, que vaya innovando, que traigas esta innovación, es como otros municipios no lo tienen. Entonces que en Tangamandapio llegue y decir: ajá, en Tangamandapio, en mi municipio tengo esto, a veces en Morelia me llega a decir: es que en tu rancho no hay nada, y yo de claro que y yo de no, claro que sí es, y decir que están innovando, que están trayendo más que nada así estructuras o todo esto que a lo mejor las personas dicen: es algo vital que tienes que tener o que es básico, pero pues todo esto viene de lo mismo, del arraigo, y que ahora esté presente ya en pleno 2025, pues es muy de reconocerlo. Y bueno, también hablando también un poquito más de esto, ¿qué significa para ti gobernar cerca de la gente de un municipio como es Tangamandapio?
Pues significa todo, porque miren, si te alejas de la realidad, de escuchar a la gente, de gobernar con ocurrencias, de gobernar bajo lo que tú crees, de gobernar bajo lo que tú piensas, pues la verdad es que lo vas a hacer mal. Nosotros hemos venido recorriendo las comunidades, transitamos el tema de campaña, pero además como gobierno regresamos a las comunidades a hacer asambleas, a escuchar las inquietudes, el pergamino de necesidades que cada comunidad tiene por un olvido histórico, y hemos transitado en escuchar a cada uno de ellos y que nos digan qué es lo que necesitan en su comunidad. Yo podría decir, pues vengo y te pavimento una calle que además se necesita, pero donde la comunidad me diga, sí necesitamos una calle, pero nos surge más otro tema, bueno, es ahí donde tiene conciencia, donde tiene aceptación, donde tiene clic, donde tiene relevancia lo que un gobierno hace. El de escuchar a la gente. Escuchar a la gente, verlo, caminarlo, transitarlo y también entender que lo que la gente te pide es porque ahí vive, Claro. que la gente lo necesita. Claro que nosotros llevamos algunas propuestas importantes de lo que creemos que puede mejorar y en conjunto, en estas asambleas, en estas pláticas, en estas charlas, escuchamos, armamos proyecto y definimos el tema de algunas obras. Por ejemplo, en el Nopalito, una comunidad pequeña, más cargada jacona que nuestro municipio, ellos me decían que aquí tenemos las fiestas, las hacemos todos aquí en esta cancha que nos ha costado, nuestra entrada está bonita, somos pocas familias. A nosotros nos interesa que nos hagan una techumbre en nuestra cancha que está aquí al lado de la escuela, y es lo que queremos, y queremos iniciar con esta. Bueno, pues escuchamos a la gente, y si la gente necesita, y además es una necesidad porque ya hacen fiestas, el punto de recreación, el tema de que está ahí la escuela. Sí, entonces analizando los temas como ese, por llamarlo de un ejemplo, podemos irnos a Querénguaro, lo mismo, calles sin pavimentar, problemas con el agua, pero nos decían aquí que tenemos una problemática, no tenemos dónde poder enterrar a nuestros seres queridos. Tenemos un espacio, un panteón que ya tenemos, un terreno, pero no está circulado. Y fuimos ayudando con los permisos necesarios para que no se convirtiera en un lugar donde la gente vaya y cometa alguna situación irregular y que al rato sea, no esté respaldado por la ley. Pero hoy traemos el proyecto de generar el cerco perimetral, sus bardas, delimitar, y que es un proyecto que ocupaban en Querétaro. Y así te podría mencionar más y nos podríamos extender bastante, pero sobre la pregunta, y muy concretamente lo es, un gobierno que no escucha a la gente, un gobierno que no está cercano a lo que opinan, inclusive con quienes critican, y lo digo viendo a la cámara, no somos de piel delgada, no somos de piel sensible, al contrario, yo creo que desde la crítica, desde los señalamientos, inclusive desde los señalamientos absurdos, negativos, y que además no van con la idea de construir, sino con la idea de una jiribilla extraña, de querer perjudicar a la administración, yo le tomo lo bueno. Algo nos están dando como mensaje. Soy profesor licenciado en educación secundaria con especialidad de español. Por supuesto que conozco la comunicación asertiva, los símbolos de toda la comunicación, señalamientos, y para mí es eso, la oportunidad que me da, inclusive quienes no coinciden conmigo, señalamientos importantes de ir a revisar, de tomar una retroalimentación y que me digan como administración, oye, de mala manera como que sea, pero oye, aquí falta algo. Pongo y cito el tema de las letras, era cierto, la T estaba destruida, pero era de cartón, era de un material que no se podía reparar, no se podía ponerle una grapita, no se podía ponerle una pija, no se podía soldar. Entonces sí se ocupaba la T, a lo mejor hay más necesidades, pero si no escuchamos a la gente, si no escuchamos que ahí se quiere sentar alguien y tomarse la foto y que además se veía feo, pues caeríamos en una situación absurda. Y lo comento como ejemplo porque tomamos la determinación de construir las letras coloridas, desde mi punto de vista, bonitas, un poco más pequeñas, porque además las fotos no salían completas. No. O sea, te sentabas en la banquita y salía tan. Y sí se veían bonitas, sí se veían vistosas porque eran grandes, pero no le dábamos esa publicidad. Claro, que es un municipio. Citando lo que te decían de que luego en Tangamandapio no hay mucho que hacer, la verdad es que debo refutar, hay mucho que hacer, pero también hay mucho que conozcan. Y también quiero aprovechar el espacio, el medio que me permiten ustedes
muy agradecido con la entrevista, de platicarles de un proyecto para que lo platiques con tus compañeros. Estamos trabajando de la mano con una gestión importante. Vamos a presentar el próximo año, 2026, un proyecto que tiene que ver con la rehabilitación de la Teporicua. Sí. Queremos generar turismo, queremos generar que la gente de la región venga y conozca y encuentre en nuestra Teporicua un lugar de esparcimiento familiar, donde se la pasen a gusto. Tenemos mantos acuíferos, tenemos ojos de agua ahí, agua naciendo. Justo eso de las ojos de agua, me preguntan a veces que en tu municipio hay ojos de agua, y yo, es muy bueno, y les sorprende mucho porque en localidades o municipios no las encuentran, y nosotros tenemos el privilegio de tener cinco o no recuerdo más el dato, es la que está pues aquí en La Guerrero, la que está en el barrio Santo, hay otra por acá arribita, en La Nica. Tenemos muchas que a lo mejor no son muy vistosas, pero las tenemos, y les sorprende mucho de que en mi municipio, sí, claro, vamos a somos bendecidos por tener estos ojos de agua, ojos de agua que tienen obviamente que tener una atención primordial, especializada, con biólogos. Tenemos la fortuna de tener árboles como los sabinos, con muchísimos años de antigüedad, y que además este tipo de plantas, de árboles, generan el tema del agua. Entonces, por supuesto que hay un declive, por supuesto que hay una sequía importante a nivel mundial y situaciones complejas de la contaminación ambiental, pero que luego, si no ponemos puntual atención en lo que sí tenemos y en lo que tenemos que hacer porque esto se fortalezca, yo creo que estaremos en precisamente la idea de que generemos un proyecto importante de reconstrucción, de rehabilitación, de atención, mantenimiento. Queremos generar una cancha deportiva en todas sus condiciones en la Teporicua, queremos darle mantenimiento a la alberca que ya existe, pero además, si ya tenemos agua y todo el día se tira, bueno, pues hay que implementar una estrategia y ya lo traemos. Lo que queremos es que haya un sistema que vamos a crear, lo vamos a implementar a este proyecto, un sistema de que el agua esté circulando para que se evite que haya estancamiento, y por el estancamiento pues que se genere lama, se contamine y que al rato pues si hay una alberca pues nos queramos meter. Y la verdad es que no podríamos limpiarla cada 8 días, pero el problema de limpiarla cada 8 días no radica solamente en lo que tendría que hacer el personal humano para poderla generar, sino que tiene que ver con algo más allá. Busquemos que no solamente sea limpiarla, porque es sacar todo el agua y aventarte varios días para que se vuelva a llenar y que luego a los 3-4 días se vuelva a ensuciar. Entonces, si se fijan, es un cuento de nunca. Mejor vayamos más allá, implementemos un sistema que haya movimiento, que genere las condiciones para que entonces mañana que vayan a la Teporicua siempre se encuentre limpia, porque además el agua nace ahí y de ahí llega a fortalecer o a administrar o a suministrar, mejor dicho, el tema de esta alberca. Hay otros proyectos importantes, por ejemplo, la dignificación de los compañeros y compañeras que venden fruta en la carretera. Pudiera verse como algo menor, pero no. Cuando pasan por aquí, nada más hay 2 temas, la gente de afuera: el jaimito y la fruta que venden por ahí por la carretera. No hay más información. Entonces yo creo que el que tenga dignificado su puestecito, que la gente tenga un lugar digno y que además ellos puedan seguir dándole difusión a nuestro municipio, era algo que tenemos que atender. Donamos estos puestitos que además creo, desde mi punto de vista, a diferencia o a reserva de lo que ustedes digan, creo que se ven mejor que como estaban. Claro, también un tema ahí que me resonó es lo del jaimito, de que no solo Tangamandapio se debe distinguir por esa figura, que bien sí nos ha dado publicidad, nos reconocen por ahí, pero a mí en lo personal cuando me dicen no me agrada mucho que me digan, porque digo, Tangamandapio no solo es un personaje o no solo es alguien que lo mencionó en una serie muy famosa. Tangamandapio se define por su gente, por sus tradiciones, sus costumbres, todo. Cuando es la fiesta del 25, todos se vienen para acá, cuando varias situaciones en las que digo, no solo Tangamandapio se va a definir por una persona, y también es cuestión de que nosotros como jóvenes vayamos transitando, de cambiar esa imagen, de decir, no, de ahí no solo es Jaimito, también es el presidente Kike Arroyo,
Pedro, es la compañera Marcella, es etcétera, etcétera. Que no nos conozcan por un personaje, sino por una persona real que ha vivido ahí, que conoce a la gente, que conoce sus costumbres y sus tradiciones. Y de ahí emana un poquito de lo que vengo a preguntarte un poco. ¿Cómo ves qué papel tienen las juventudes en tu municipio? Yo creo que son una parte esencial, totalmente trascendental, porque los jóvenes son el presente, no son el futuro, son el presente de lo que se vive. Y más que pensar en que luego el joven no ve en las cuestiones gubernamentales, políticas, una opción interesante, tiene que ver también con lo que dejamos de ser nosotros, los que nos dedicamos a la política, los que estamos en la función pública, los que estamos en el ámbito de la administración pública. Yo creo que tenemos que seguir transitando, tenemos que seguir haciendo políticas públicas, apostarle al tema del deporte, apostarle al tema de la cultura, apostarle al tema de generar condiciones. Queremos en próximos proyectos generar, por ejemplo, un skate park. Aquí hay muchos jóvenes que le dan a la patineta, a los patines, a la bicicleta, al BMX, y que nunca han tenido un espacio porque luego suben a la plaza y andan el policía regañándolos. Y además tiene que ver pues también con el que no vayan a ocasionar un accidente, porque a lo mejor el niño pequeño anda corriendo, el adulto mayor. Entonces, por supuesto que buscan un espacio de recreación. Entonces yo creo, insisto, que cuando los jóvenes ven gobiernos proactivos, interesados en lo que al joven le interesa de manera puntual, yo creo que podemos captar esta atención, y una vez captada la atención de lo que estamos generando y haciendo como gobiernos, tendremos la oportunidad de ir compartiendo y dando la oportunidad, que luego pasa mucho con el joven, que porque es joven no tiene experiencia, y si no tiene experiencia pues no se le contrata, no se le da la oportunidad. Pero entonces ¿cuánto va a tener la experiencia? Y entonces vemos jóvenes proactivos como ustedes, que andan buscando, picando piedra, buscando los espacios para poderlo generar. Y ya lo decíamos, yo en verdad te lo aplaudo, te lo reconozco, porque había 1000 condiciones para decirte otro día. Y la verdad es que sí, hay una agenda importante, pero lo digo a título personal, jóvenes como tú, en verdad, como las compañeras que están tras bambalinas, que luego también les mandamos un saludo importante porque son parte de esto, es de reconocerse, porque tal vez una entrevista pudiera ser por medio de la prensa, pero un formato como este, una plática, una charla, donde también de parte nosotros reconozcamos, en verdad, un orgullo que seas del municipio. Gracias. Un orgullo de lo que estás haciendo, que estás difundiendo, que estás generando con tu equipo de trabajo espacios para dar a conocer. Eso es lo que ocupamos. Entonces, si te fijas, si los gobiernos transitan en una lógica de decir, me llamó la atención lo que está haciendo el presidente, pero si conjuntamos la juventud, lo fresco, las ideas, todo este boom de redes, compartir, porque miren, uno estando aquí en la silla no lo sabe todo. Sería un error pensar eso. Pero si agarramos un poquito de la frescura de ustedes los jóvenes, escuchar lo que necesitan, por dónde podemos dirigir políticas públicas, qué es lo que al joven le interesa, insisto, vamos a lograr captar la atención y decir, me siento comprendido, tomado en cuenta, mi voz se escucha y mi voto está ahí. Y no me refiero a un tema electoral, sino a esta participación de los jóvenes. Creo yo que nos falta mucho por atender, hay mucho que generar para que se genere o para que se comience a hacer un boom más importante, donde los jóvenes, además en edad escolar, y que la idea es que sigan transitando en su sistema escolarizado, vayan teniendo una alternativa, desde sembrar un árbol, desde generar una condición social. El tema de los perritos, este lado que tenemos en nuestro logo, una patita, que se la hayan visto. Sí. Yo creo mucho en estas campañas de esterilización. Yo creo que son campañas donde los jóvenes se suman, porque en verdad es un tema sensible, y es de esta manera en la que podemos ir orientando a que no vean la política como algo aburrido, que no vean la política como el espacio donde se va a hablar siempre de lo mismo, una cátedra, o que caiga en el yo, no, la verdad es que no. Por eso insisto, somos los primeros responsables de que nuestras juventudes tomen una determinación importante de sumarse a las filas, de hacer política. Estamos haciendo política, esto es la política, compartir ideas, diálogos, experiencias, y que sobre lo que podamos compartir no nada más se quede en el diálogo, sino que podamos adquirir
información, consejos retroalimentación, y esta retroalimentación reconstruirse más que nada. Así Yo es. aprender de usted porque todavía le comentaba que me sentía muy pequeña aún, pero aprendiendo en estos espacios a manejarme, a ver desde un panorama no muy cerrado, ya ampliarlo, de decir, no solo se cierra esto, o sea, como que hay más allá, que hay más allá, no quedarme como conforme, sería la palabra de decir, no, pues estoy aquí, estoy tranquila en mi zona de confort. Eso tiene este ímpetu que tiene la juventud de decir, quiero más, quiero saber qué hay más allá, qué hay atrás de allá, investigue. Somos muy curiosos los jóvenes, son inquietos por naturaleza, son revolucionarios por naturaleza. Entonces, por eso insisto en la importancia de los gobiernos y ahí lanzo un mensaje a todos nuestros compañeros que nos dedicamos y que hoy tenemos un espacio que nos dio el electorado, la oportunidad de estar aquí. Yo los invito a esa parte, a que en verdad vayamos más allá, en verdad nos enfoquemos, le entremos con ganas a atender un sector importantísimo, porque si no generamos las condiciones para que nuestros jóvenes sigan en la ruta del estudio, el deporte, la cultura, la tradición, la política o la parte profesional en lo que decidan estudiar, van a tomar otras rutas más complicadas. Y entonces yo creo que estaríamos rompiendo algo que luego es complicado seguir tejiendo, y me refiero al tejido social. No podemos mantenernos de manera aislada a los gobiernos, sino que tenemos que entrarle con la responsabilidad que nos toca, insisto, captar la atención con cosas interesantes, porque el joven es crítico, el joven te va a decir la verdad, el joven te va a decir si conectas o no conectas, si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, porque al final de cuentas un joven no va a querer quedar bien contigo. No. Un joven te va a decir las cosas como son, y yo creo que es la mejor opinión en la que podemos acertar, porque insisto, los jóvenes son este presente que estamos viviendo y que además serán la pauta para lo que viene. Somos los siguientes en la línea ya. Es correcto. Como yo me veo ahorita y digo, bueno, en el próximo, a lo mejor estar en tu lugar en algún momento. Claro que sí. Pero sí, siempre de chiquita decía, yo quiero ser presidenta municipal, y yo lo veía muy complicado, y ahorita que me estoy relacionando eso ya no lo veo tan complicado, ya lo veo como de que si estoy trabajando en algún momento, no estoy tan grande como para adquirir el puesto, pero tampoco tan pequeña como para quedarme de brazos cruzados. Pues se va trabajando, se va viendo las inquietudes de la comunidad, el trabajar, el estar cercano a la gente, porque un presidente que no está cercano a la gente, su gobierno no va a funcionar. Y como lo repetíamos, pues muy cercano a la gente, los resultados hablan por sí solos, no por decir como que por quedar bien o algo así. Realmente los resultados, la gente ahorita puedo salir y preguntarle cómo es el gobierno, van a hablar maravillas por cómo se está manejando todo esto. Y bueno, ¿cómo visualizas a Tangamandapio en los próximos años con el trabajo que ahora estás sembrando? Lo visualizamos con muchísima más gente que lo quiera conocer, y que una vez que logremos captar la atención de que la gente llegue, pues se encuentre con un pueblo con servicios básicos como tienen que ser, que no se encuentren con un pueblo con basura en las esquinas, problemáticas del agua, problemáticas de alumbrado público. Una calle iluminada es una calle que te da una perspectiva o una sensación de seguridad. Tenemos muchos jóvenes que transitan desde la parte alta de acá de Belén hasta la parada del camión. Sí, siempre son algunos cuantos. Y luego transitar, papás preocupados por la seguridad de sus hijos, que hoy transiten por calles iluminadas, yo creo que ayuda en la percepción que tiene la gente de fuera. Yo creo que debemos sentar los cimientos, porque no los tenemos. No podemos pensar en edificar segundos pisos si no hemos, me refiero a Tangamandapio con el segundo piso, no podemos edificar si aún no hemos tenido cimientos. Y esto tiene que ver también con la empatía de la continuidad de diferentes gobiernos. No podemos quedarnos en el egoísmo, Marsella, de pensar que yo voy a trabajar en sanear la administración, voy a trabajar en dejar finanzas sanas, una administración más ad hoc para que el que venga continúe. Porque nos ha pasado mucho aquí en Tangamandapio que luego llega un gobierno y no le da continuidad. Y menos si es a lo mejor de distinto color.
y luego todo estuvo mal. ¿Me explico? Nos ha tocado luego llegar también a espacios donde dices tú, bueno, es que también, ¿qué le doy seguimiento? ¿Qué recibí? ¿Qué recibí? O sea, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, había algunos comentarios interesantes por ahí en redes sociales donde decían la obra de la colonia, nosotros sabemos cuál es la colonia, la obra de la colonia fue una obra que dejamos iniciada, por favor, hombre. Poquita vergüenza dirían por ahí. Vayan con nuestros vecinos de la colonia para que ellos les digan cuál obra iniciada. ¿Cuál obra iniciada? Dejaron un drenaje expuesto, abierto. La gente que vende comida, café en las mañanas lo recriminaba, lo decía. Los que pasamos por ahí sentíamos el olor fétido de un drenaje expuesto. Era un tema de salubridad. Entonces, insisto, si hubiera habido situaciones importantes que darle seguimiento, lo hubiéramos hecho con mucho gusto, porque tenemos apertura, tenemos esa idea de que podamos construir, pero asumo la responsabilidad del cargo que tengo y también asumo la responsabilidad de mañana entregar cuentas a quien me vaya a darle continuidad. Y entonces que quien sea, del color que sea, del proyecto que sea, a quien vayamos a entregar, le entreguemos de manera sana y que entonces esa persona diga, tenemos bases, tenemos cimientos y de aquí para adelante. Geográficamente Tangamandapio está en un hoyo y administrativamente también. Entonces nos toca entrarle con todo, con ganas, y darle para adelante, y justamente en esa idea de qué espero, hacia dónde queremos llevar el municipio. Queremos tener un municipio con más turismo, con gente que quiera visitar Tangamandapio y que una vez que visite Tangamandapio difundan lo que hay en Tangamandapio. Tangamandapio es tradición, cultura, gastronomía, pero necesitamos rehabilitar lo que tenemos de manera importante para que no solamente lo digamos en discurso y que no solamente la gente siga pensando que solo es Jaimito el Cantero. Tenemos comunidades originarias como La Cantera, con un mole de pera que es exquisito, con danzas como las danzas de la pera, también importante, Tarecuato con sus atoles y su feria del atole, que además ha sido con visitantes extranjeros, ha sido una difusión importante, las danzas de las panaderas, que luego si nosotros también como ayuntamiento, como gobiernos, no ayudamos a difundir esto, la gente no se va a enterar. Hay mucha gente que en verdad le gusta la parte tradicional. Michoacán es esto, Michoacán son pueblos originarios, Michoacán tiene que ver con nuestras culturas, con nuestros idiomas purépechas y demás. Entonces yo creo que hay mucho que atender, pero insisto, asumimos la responsabilidad más allá de dejar cimientos, bases importantes y por qué no, dejar la carrera iniciada para que de ahí se puedan construir temas más importantes, porque efectivamente en un trienio no vamos a convertir a Tangamandapio en villa, no lo vamos a convertir en ciudad, pero ¿qué creen? Sí podemos sentar las bases, los cimientos, para que al que le toque o a la que le toque dar continuidad, pues obviamente pueda tener ese base de seguir, de aquí puedo avanzar, me dejaron un buen trabajo, lo voy a continuar y el siguiente de la misma manera. Bueno, ya un poco dando cierre a este espacio de Voces que Construyen, muchas gracias por la atención. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a la juventud de Tangamandapio y a quienes hoy nos están escuchando? Pues mi mensaje sería del corazón, de manera muy sensible, en verdad, desde lo que creo, que sigan siendo inquietos, que no dejen esa parte de cuestionar, preguntarse, no nada más pensar en lo que me dicen, sino que vayan más allá, porque, insisto, lo tienen de manera natural, que sigan con esa fortaleza, esa energía, de que lo que se propongan lo pueden lograr, que es lo más importante. Si hoy yo estoy aquí, cualquier joven de ustedes lo puede lograr, también puede estar aquí, y tiene que ver con la responsabilidad de lo que hacemos día con día. Yo creo mucho en la ley de la atracción, creo mucho en que somos del tamaño de nuestro pensamiento, y yo creo que eso puede ser un buen mensaje, que todo lo que crean se puede lograr, pero no solamente es tenerlo en la mente, no solamente es creerlo acá, hay que ser coherentes. Lo creo, lo pienso, lo decreto, lo jalo, pero también lo hago en la vía de los hechos. Yo quiero un presente distinto, cuestiono. Yo quiero un presente distinto, argumento. Yo quiero un presente distinto, me uno, porque luego también tenemos que dar ese paso y darnos la oportunidad de que entendamos que para poder transformar algo
necesitamos ser parte de esos movimientos, de tomar la iniciativa, de tomar la bandera. Yo sumarme a que lo que se necesite mientras yo sea presidente, poderlo acompañar, ser abierto. Soy muy abierto a escuchar las diferentes inquietudes y decirles también que lo que hagamos en esta administración que comprende 2024-2027 serán escuchados también. Mencionaba el tema de la cancha de Belén, por un tema deportivo, una cancha olvidada, que será un punto de recreación para niños y jóvenes. Tenemos otra cancha acá a espaldas de la Tepóricua, una cancha de fútbol 7, que también ya bajamos. Queremos el próximo año rehabilitar la unidad deportiva, no nada más un tema de cortar el pasto, que además hay que atender el tema del mantenimiento, sino rehabilitar nuestra unidad deportiva, generar lo del skate park. Queremos bajarlo para que más jóvenes tengan la oportunidad de generar algunas condiciones. Lo que ya existe, rehabilitarlo también, porque se necesita tener en condiciones importantes, y que entonces los jóvenes vean que lo que ellos hacen día con día, el fútbol, el béisbol, el voleibol, las cuestiones distintas, al que le gusta la cultura, al que le gusta cantar, al que le gusta la danza, que sepan y que encuentren este gobierno que los escuchará y tratará de apoyarlo en la medida de lo posible, y en la medida de lo posible lo trataremos de hacer también, porque luego no nada más en hacer la medida de lo posible. Y pues ese es el mensaje, que sigan siendo inquietos, que sigan siendo generadores de conciencia, y que se entienda lo que son, el presente de lo que estamos viviendo, y que lo necesitamos. No nos dejen solos, acompáñennos. Me siento orgulloso de tener muchos jóvenes directores, de tener jóvenes funcionarios que vienen a echarle muchas ganas, mucha frescura, y que yo me siento contento en verdad de que el grupo, el bloque más complejo de convencer sean ustedes, por esa claridad y por esa importancia que tienen en el día a día, porque ustedes ven algo y lo dicen tal cual lo sienten, y es importante, porque los que estamos de este lado tenemos que escucharlos y orientar hacia ello. Muy bien, bueno, muchas gracias, presidente, por aceptarnos esta invitación. Para mí es un gran honor tenerlo hoy aquí en Voces que Construyen. Pues tenemos que agradecerle, ya vamos finalizando un poco el espacio. Escúchenos en el próximo episodio, ahí nos estaremos sintonizando en YouTube y Spotify. Pues gracias, presidente. Al contrario, agradecerles mucho, más del espacio que nos brindan. Yo muy agradecido, y quiero cerrar con esta parte. Yo les decía antes de iniciar el podcast, que luego con quien no he tenido una comunicación tan estrecha, por decirlo de una manera, ha sido con este sector o esta edad, y para mí es un honor que nos hayan volteado a ver, que conozcan más de nosotros, de lo que estamos haciendo, de lo que pensamos, de lo que queremos generar. Yo me seguiré dedicando a esto. Me enorgullece dedicarme al tema político, pero también me enorgullece el día de mañana salir de aquí del municipio y poder generar muchas situaciones. E insisto, qué mejor que el día de mañana puedan decir: un día había un tal Quique Arroyo, y si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Y si logramos esa parte de que mañana podamos inspirar a jóvenes, pues yo creo que el objetivo trascendental de la vida lo hemos logrado. En verdad, muchísimas gracias. O sea, a ti, muchas un honor gracias, Quique. tenerlas aquí, y pues Tangamandapio es su casa, bienvenido siempre. Gracias. Voces que Construyen, por Jóvenes Construyendo Michoacán.